Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha. Pranam a todos, muy buenos días. Nuevamente saludos desde Nueva Jersey, en Estados Unidos. Esperando que hayan tenido una bendecida celebración de Navidad y que tengan un feliz año nuevo, al menos dentro de lo que es el contexto calendario gregoriano, etcétera. Y sí, son todas grandes oportunidades para replantear, reflexionar, proyectar y ser introspectivo, ¿no? Y ver dónde nos encontramos en el viaje sin presión excesiva, sin culpa tóxica, pero sí también tomarnos un respiro, tomarnos un momento, contemplar el año que está pasando con cierta perspectiva, mirar hacia adelante y obviamente todo eso es del momento presente, que es el único momento que podemos habitar a cada momento por la eternidad. Así que bienvenidos a nuestro satsang semanal. Feliz de estar con ustedes y bueno, perdón una vez más por seguir ajustando el horario, pero haberlo hecho en nuestro horario usual una hora más tarde iba a ser un poco complejo para el horario de salida que tenemos aquí, que estamos viajando de regreso a Carolina del Norte. Ya a partir del domingo próximo retomamos nuestro horario anual, por decirlo así. Y bueno, en este espacio quedan invitados a presentar cualquier consulta, inquietud, tema, duda, algo que quieran compartir, algo que quieran explorar. Eh, Son invitados a alzar la mano digital, activar el micrófono, enviar un mensaje de texto. Por el momento actual hasta el momento no he recibido nada, así que quedo en manos de ustedes, básicamente. Y poder tratar de honrar lo que quieran traer a la mesa el día de la fecha como ofrenda. Así que bueno, Federico alzó su mano digital, podemos comenzar por allí. Y si alguien más tiene algo luego, vayan alzando su mano digital, enviando mensaje, lo que necesiten. Adelante, Federico, bienvenido. Gracias, Maharaj. Mis reverencias a todos. Eh, Quería preguntarle, la semana pasada le preguntaron cuál había sido la pregunta o las preguntas que más había recibido en todos estos años de Sangha y de exploraciones. Y yo le quería preguntar hoy, en continuidad con esa pregunta, ¿cuál reconoce usted que han sido los temas que más resistencia han generado de todos los que ha presentado en estos años? Más resistencia, digo, en los colectivos Vaishnavas, qué temas han sido más tabú, cuáles muchas veces son los que menos se quiere hablar. Ok, gracias por la pregunta. Seguimos con la exploración personal, testimonial, confesional de Swami Padmanabha. Me siento en un podcast con todos ustedes ahora. Ok, una nota, un detalle a agregar antes de ir a la respuesta oficial es que algo que me viene a la mente en relación a la pregunta de la semana pasada, de cuál es la pregunta que más usualmente me han hecho. Después de la charla me vino a la mente también, obviamente, no es una pregunta, pero muchas preguntas que empiezan con cómo también son de las que más llegan, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo llegar aquí? ¿Cómo alcanzar esto? ¿Cómo? Y de vuelta no las estoy criticando, estoy simplemente diciendo que hay muchas preguntas que intentan resolver ese cómo, ¿no? Y obviamente muchas de las respuestas a esas preguntas que empiezan con cómo son depende. Esa se ha vuelto una de mis respuestas más abundantes e invocadas. Depende. ¿No? Porque muchas de las preguntas im- se siente como que buscan una solución o una respuesta definitiva, universal, de aplicación absoluta, la fórmula. ¿Cómo esto? Y la respuesta muchas veces puede ser frustrante para algunos que depende. Depende cada caso, depende cada situación, depende lo específico de cada circunstancia, cada persona, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, eh,
Sí, sí, muchas veces trato de dejar eso en claro, que no hay manera, no hay. En un comienzo buscamos fórmulas generales, absolutas, y pueden tener un efecto, obviamente, son necesarias en una etapa. Haga esto, haga esto, haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, listo. Y uno piensa, ok, listo, ya sé qué hacer, qué no hacer, estoy en mi viaje, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, es perfecto, estoy en el camino de vuelta al Supremo, por decirlo así. Y después con el paso del tiempo uno se da cuenta, ok, necesito algo más personalizado, más específico, hay detalles entre medio, el qué no hacer, qué no hacer, a veces me doy cuenta de lo que hay que hacer, en otras circunstancias no hay que hacerlo y viceversa. Entonces toda la complejidad del viaje espiritual empieza a manifestarse con el paso del tiempo, ¿no? Y ahí se requieren respuestas que empiezan generalmente más con depende. Pero en fin, no me quiero ir por esas ramas, nomás quería aclarar eso. En relación a tu pregunta de hoy, ¿cuáles son aquellas preguntas, o no tanto las preguntas, sino quizás las respuestas o lo que uno comparta que generan mayor resistencia de parte del público y en particular del colectivo Vaishnava, como dijiste, de la comunidad? Obviamente, hasta un punto me entero de ello, porque muchas veces la resistencia es, el proceso de negación o de resistencia es interno en la persona, y si yo no lo conozco, si la persona no me habla, si yo no estoy sobre todo en persona con la persona, quizás por online, hasta un punto uno puede capturar qué le está pasando al otro por dentro. Y si a uno no le dicen, uno quizás nunca se entera que la otra persona quedó afectada o está en resistencia hacia algo, pero al menos dentro de lo que me he enterado, eh, y sí, hay resistencia, obviamente, partamos desde allí, ¿no? Por reconocer que no es que todo lo que uno dice es unánimemente aceptado por la humanidad toda, y está bien, así debe ser, si no sería un poco peligroso si cualquier cosa que uno dice todos caen a los pies de eso y lo aceptan sin mayor cuestionamiento. Pero sí, al mismo tiempo, a veces uno nota que hay patrones de resistencia que no tienen tanto que ver ni conmigo como persona, incluso ni con lo que digo, sino muchas veces con que el hecho de que estoy diciendo lo que sea, y ahora voy a dar unos ejemplos, de alguna manera desafía creencias previas, ¿no? Y uno, generalmente, y seamos honestos, como seres humanos en general, cuando algo, tenemos una creencia o una idea acerca de algo y eso es desafiado, muchas veces no somos de lo más flexibles para abrirnos a la posibilidad de reconocer que nuestras creencias, nuestros dogmas, nuestras ideas no fueron tan acertadas y abrirnos a explorar una nueva manera de pensar. Entonces, muchas veces ocurre desde ese lado, ¿no? Lo que a veces se llama disonancia cognitiva, ¿no? O sea, yo me manejo mi vida con ciertas ideas y cuando me encuentro con una idea que de alguna manera conflictúa con la idea que yo venía manejando, hay un choque allí y generalmente, no digo siempre, pero generalmente tendemos a buscar, sobre todo en la época actual, diría yo, y sobre todo en la época de redes sociales, muchas veces uno ve esta polarización en donde muchas personas se rodean de aquellos que refuerzan mi manera de pensar y refuerzan mis ideas, y aquellos que opinan diferentes son enviados al otro extremo, son estigmatizados y atacados, y viceversa, de un lado para el otro, en lugar de tratar de buscar un diálogo más balanceado en donde nos abrimos a aprender, nos abrimos a reconocer la posibilidad de que no estamos entendiendo todo de la mejor manera, a crecer, a cambiar de opinión. No es algo tan fácil, como una vez diría uno de mis maestros. eh, Quizás no somos adictos a ninguna sustancia, cosas por el estilo, pero sí algo a lo que todos somos adictos es a nuestra forma de pensar. Y todos compartimos en general esa adicción en común, y como dando su punto era, generalmente si algo nos cuesta soltar es el ver las cosas de determinada manera, a través de determinados lentes y filtros, debido a samskaras, impresiones previas que adquirimos, que generan hábitos, que generan un sentido de la personalidad, que nos brinda un sentido de la identidad. Entonces, cambiar ciertas ideas implica cambiar todo lo otro, cambiar esos hábitos, cambiar ese filtro, esa personalidad, ese sentido de la identidad, y muchas veces se siente como que nuestra identidad está siendo amenazada. Mi propio ser está siendo atacado al recibir una idea que de alguna manera pone en cuestionamiento
mis ideas y sobre las cuales erigí o erijo, construyo mi vida, mis ideales, ¿no? Y de vuelta, en un comienzo, como dije hace un rato, en el comienzo de la práctica, en el comienzo de todo, en etapas iniciales de todo, generalmente uno necesita estar en una situación en donde no hay tanto, donde todavía uno no es capaz de considerar otras opiniones, de acomodar diversidad, de aprender a estar en desacuerdo con alguien incluso y apreciar a esa persona. Generalmente combatimos, atacamos, nos sentimos atacados. Entonces hay un espacio en un comienzo para ser un poco más cerrados y fanáticos, ¿no? Sí, digámoslo así. Pero eventualmente la idea es que uno sea expuesto, la fe de uno sea puesta a prueba y fortalecida incluso con argumentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ayer, y ahora voy en un momento a algunos ejemplos, no me estoy olvidando la pregunta en sí. Ayer visité a Nam Rasa, algunos de ustedes lo conocen, en inglés hemos hecho algunos podcasts, ayer grabamos uno más, que me acabo de enterar que lo va a publicar hoy, así que fue algo bastante rápido. Y en este caso no fue, yo no conversé con él, sino que él quiso probar un nuevo formato e invitó a un empleado de su trabajo, que él es un muchacho de 27 años, de la generación Z, como le llaman, creo, que se autodefine como agnóstico, ¿no? Pero alguien curioso y abierto y respetuoso, ¿no? Entonces, y él obviamente lo que yo le decía no es que necesariamente lo va a aceptar o va a aceptarlo porque él no es un Gaudiya Vaishnava y tampoco que un Gaudiya Vaishnava tenga que aceptar lo que yo diga, pero digo, uno, quizás como miembro de la misma tradición ya está, ya hay ciertas, no quiero decir incluso creencias, pero a veces creencias asumidas como aceptadas comunalmente y estoy de acuerdo, pero alguien que proviene de otro trasfondo, lo que sea que yo diga, él quizá lo va a cuestionar saludablemente, va a preguntar desde qué lugar, qué experiencia hay, cuál es el trasfondo histórico de esto. Quizá va a querer entender mi práctica desde un lugar más secular, digámoslo así, a través de la historia, de la antropología, de la psicología, etcétera. Y de vuelta, es sano para mí tener esas conversaciones porque no tengo del otro lado a alguien que solamente dice Maharaj Ki Jai. Entonces, eso por otro lado, ¿no? Que siento que es saludable como practicantes, al menos en cierta etapa, no digo desde el día uno, porque desde el día uno ni siquiera sabe cuáles son las bases de la práctica de uno. Entonces, ¿qué tanto uno se va a exponer a algo diferente si uno ni siquiera sabe qué es lo de uno? Entonces, ¿cómo voy a saber qué es diferente? Entonces, uno se debe familiarizar con las raíces de la tradición de uno y eventualmente uno sí se puede exponer y enriquecer con la diversidad de otras formas de pensamiento o incluso diferentes formas de practicar el Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Pues ser un Gaudiya Vaishnava no hay una sola forma de ser un devoto de Krishna. No es que hay un solo talle, ¿no? Un solo tamaño, una sola caja. Esto significa ser un devoto de Krishna. Si no encaja en este molde, qué pena, búsquese otra religión. No, no es así. Entonces, en general diría que la mayor parte de la resistencia muchas veces es debido en relación a, y quizás no es una resistencia negativa, ¿no? En donde la persona se siente atacada por mí o me ataca o quiere argumentar, sino que la persona experimenta una resistencia interna en sí misma ante ciertas ideas este es interesante el fenómeno. Las ideas, ellos escuchan lo que uno dice, por ejemplo. Eso escucha lo que uno dice y les hace sentido y les resulta sanador, pero escucharon durante tanto tiempo otra versión de eso que, que se genera esa, ¿no? Esa disonancia cognitiva y se genera esa resistencia que ellos no quisieran que esté allí, pero se detona ese mecanismo. Por dar un ejemplo, si yo digo, bueno, el mundo material es sagrado, pero para aquellos que escucharon durante décadas el mundo material es malvado, es un obstáculo, hay que salir de aquí cuanto antes. Cuando yo les digo el mundo material sagrado, hay una parte profunda en ellos dice, sí, hace sentido y uno trata de explicarlo, obviamente, ¿no? No es que yo digo el mundo material sagrado, próximo tema. Trato de referirme al Shastra y cómo en las escrituras se dice esto y se dice aquello, ¿no? El mundo material sagrado. Y me lo han dicho mucho, ¿no? Y muchos de ellos se sienten conmovidos y aliviados y felices de recibir esas buenas noticias, pero aún así se activan todas esas otras voces de todo lo que escucharon durante décadas en la dirección opuesta. Entonces ahí hay una lucha interna, ¿no?
y es un proceso que tiene que ocurrir. Entonces, esa es una manera de resistencia, sea con el tema de la materia o con otros temas, en donde de vuelta durante quizás años o décadas se recibió una cierta perspectiva del tema que de vuelta no la condeno, digo, quizás fue necesaria para una etapa, pero lamentablemente a veces se continúa enfatizando esa perspectiva luego de que esa primera etapa ya terminó y se siguió enfatizando lo mismo cuando era necesario cambiar de perspectiva. Entonces durante años quedó esa única versión, ese único punto de referente. Entonces de repente alguien trae una alternativa a ese punto de referente y la sustenta con las escrituras y trata de presentarlo con lógica. No digo que lo haga de manera perfecta, pero trato. Y eso genera como una crisis a su manera, porque también la crisis implica no solamente durante años escuché esto y esta nueva información contradice lo que conocía, pero al mismo tiempo tiene sentido, sino también, oh, ¿será que me mintieron durante todo este tiempo entonces? ¿Será que fui engañado? ¿Será que estuvo todo mal? Y empiezo a sentirme con culpa o empiezo a sentir resentimiento contra los que me dijeron tal o tal cosa, ¿no? Todo ese tipo de cosas que empiezan a ebullicionar dentro de uno y necesaria idealmente uno no debería ir a ninguno de esos lados, ¿no? Que por cierta razón a uno le tocó vivir esa etapa, escuchar eso, apreciar el rol que eso tuvo, pero no quedar cuestionando negativamente con resentimiento, etcétera. Después otros temas que generan o han generado o siguen generando cierta resistencia en ciertos grupos, en ciertos individuos, tampoco estoy diciendo todo el mundo en cierto grupo genera reacciones así. De vuelta, suelen ser cuando comparto ideas que siempre suele ser la misma línea, compartir ideas que de alguna manera contradicen lo que hasta el momento ciertas personas venían escuchando. Por ejemplo, si yo digo, personalmente soy de la idea de que una persona que es, ya en nuestra tradición, en nuestro léxico diríamos, un devoto puro, ¿no? Obviamente no niego que exista un devoto puro, si no habría posibilidad de volverse un devoto puro en un sentido que estamos haciendo aquí. Pero bueno, tampoco es que volverse un devoto puro tiene que ser un tipo de trofeo, una cuestión de ego, quiero volverme un devoto puro, tengo que volver. Pero volverse un amante puro de Dios, una persona trascendente, lo que como queramos llamarlo, es una manera de referirnos a ese nivel de realización. Pero incluso personas en ese nivel, en mi opinión, y creo que hay evidencia para corroborar eso y lo he tratado de presentar con el tiempo, pueden cometer errores, ¿no? Errores quizás de sentido más relativo. Alguien que es una persona completamente pura y iluminada y trascendental quizás no van a cometer los mismos errores que comete alguien no iluminado, pero igual pueden cometer errores en un sentido más relativo. Y hay ciertos devotos, por no decir muchos, que no pueden aceptar eso, que van a decir, no, cualquier cosa que un devoto puro hace es lila, es trascendental, si parece que fue un error, no, se nos está poniendo a prueba a nosotros, pero en realidad no hay error. De vuelta, no quiero sonar a que estoy criticando esa postura, pero personalmente siento que no, que es algo demasiado. Entiendo que en un comienzo de vuelta uno necesite verlo de esa manera y uno necesite sobreidealizar al guru, al Vaishnava, la persona va avanzado pura hasta el punto es infalible, no hay posibilidad de error alguno, cualquier cosa que pasa a través de esa persona es la voluntad de Krishna revelándose a mí, y si toma mal un verso me está poniendo a prueba a ver si veo defectos o no, etcétera, etcétera. Pero en realidad siento que toca relajar un poco esa visión en un punto del viaje y aceptar, no, la persona puede cometer ciertos errores. Hay errores menores y errores mayores, ¿no? No digo esto para justificar cosas graves, pero y, y no deja de ser un devoto puro por cometer un error menor. ¿Mm? Porque si no también, y el trasfondo de eso muchas veces es que si yo me permito aceptar que esa persona cometió un tipo de error, eh, se me viene abajo todo el edificio de mi fe, porque para muchas personas solamente puedo tener fe en alguien si es perfecto en todo sentido y si nunca comete un error, lo cual es un tipo de amor condicional, ¿no? No es muy incondicional, ¿no? Te amo y te sirvo y me rindo a ti
siempre y cuando te mantengas perfecto y no cometas error alguno. Wow. Entonces es un tipo de ofrenda, pero es supremamente condicional. Al momento que hay una pequeño error, ya toda la estructura comienza a venirse abajo. Entonces yo creo que gradualmente uno tiene que madurar en su ofrenda amorosa de sí mismo en servicio a otros para permitir que hay lugar para errores, para imperfección, en cierta medida, incluso en la persona santa, y eso me da la opción de yo ofrecer también amor incondicional. Entonces ese sería un tema con el cual también eh, a veces encuentro cierta resistencia. Eh, Otros temas en donde, bueno, el tema de mi primer libro también generó su resistencia en ciertos círculos, no en todo el mundo, pero el tema de la concepción de Bhakti, si es inherente o no en la Jiva, ya que en ciertos círculos Vaishnavas hay una clara postura de que sí lo es, y en otros círculos hay una clara postura de que no lo es. Eh, y hay matices entre medio de ello. Traté de traerlo a nuestra atención en mi libro, pero sí, varios devotos en su momento sintieron que si yo pienso de esa manera, estoy traicionando a Bhaktivinoda Thakur y que voy en contra de porque él dijo esto otro. Y yo en mi libro trato de presentar, dijeron diferentes cosas en diferentes momentos. Entonces, ¿cómo entender todo eso? Y bueno, sí, eso generó cierta resistencia. Y de vuelta, para mí el punto aquí es, incluso si estamos en desacuerdo, al menos tengamos la capacidad de sentarnos en la misma mesa, tener una conversación y cada cual presentar su perspectiva con debidamente sustentada. Y si eso es el caso, podemos tener una conversación constructiva que nos enriquezca a ambos sin necesidad de crucificar a nadie, por decirlo así, ¿no? De poner al otro como el traidor, como el malo de la película, como el desviado, porque recurrir a esas acusaciones de manera muy precipitada solamente muestra que no estamos muy dispuestos a entrar en conversación con alguien, ¿no? Y entiendo, en cierta etapa no estamos listos para muchas de esas conversaciones porque nuestra fe todavía está, está saliendo, está creciendo en los primeros brotes y una conversación de tanta complejidad puede afectar nuestra convicción, nuestra comprensión. Y ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de decir, no es para mí entrar en esas conversaciones. Eventualmente, quizás sí, si es así, si así lo siento, si no, no hay problema tampoco. Ese sería otro tema, donde hay cierta resistencia. Obviamente también a veces hay resistencia o no sé si llamarlo resistencia, pero sí, eh, sí, desacuerdo o diferente opinión, diferentes opiniones, que obviamente eso no sería lo mismo que resistencia, ¿no? Yo puedo tener una opinión diferente a ustedes y no quiere decir que me estoy resistiendo a su opinión, solamente que pienso distinto y hay lugar para ambas cosas, probablemente. Pero muchas veces cuando me refiero a en mis clases o en mis libros o en lo que comparto, me refiero a tradiciones hermanas, como yo lo llamo, ¿no? No hablo exclusivamente en términos de Gaudiya Vaishnavismo y todo lo que hablo y todo lo que cito y todas las fuentes y todas las referentes son solo de mi tradición. Algunas personas sienten como que se está diluyendo la cosa o como que es una especie de mezcla. ¿Y por qué no cita solamente al Gaudiya? O sea, a veces hay un poco de resistencia a abrirnos a que la misma sabiduría o ciertos conceptos pueden ser entregados de una forma u otra en otras escuelas, ¿no? Entonces a veces también eso hay un poco de resistencia. Y quizás pueden ver que todas las resistencias que al menos yo encuentro más o menos van de la mano con un cierto tipo de patrón, un cierto tipo de mentalidad, que de vuelta no estamos condenando. Es natural que exista esa resistencia. O no sé, personalmente yo no soy alguien que gusto de condenar a alguien que pertenece a otra tradición o que incluso practica una doctrina impersonalista, ¿no? O sea, y trato de dejar en claro en las escrituras, es una posibilidad fundirse en Brahman. No es nuestra elección, pero está allí, ¿no? Incluso yo tengo podcast con practicantes de esas líneas y de vuelta, para algunos Gaudiya Vaishnavas es un poco más como, ¿por qué no los derrotas en argumento y muestras la superioridad de nuestra tradición? O incluso si estoy conversando con alguien cristiano o judío
o sufi, lo que fuera. En algunos casos no hay resistencia, pero hay como algo en donde ellos pensarían, querría más que uno esté predicando la supremacía de mi tradición, en lugar de tratar de tener una conversación de igual a igual. Y personalmente no siento eso, que sé que eso sea necesario, que eso sea incluso saludable, ¿no? O sea, porque personalmente no me interesa ni siquiera pensar que mi tradición es mejor que las demás. Es la mejor para mí, pero no me interesa hacer un análisis comparativo y probar al mundo. La tradición de ustedes es inferior a la mía es mejor por esto y esto. Cada cual puede traer su argumento y presentar su propia tradición como la mejor por diferentes razones. Y al final del día uno escoge un sendero porque es el mejor para uno, pero no quiere decir que uno no se pueda beneficiar o inspirar de otras escuelas tampoco, ¿no? Entonces, a veces hay un poco de resistencia al respecto, ¿no? Pero como siempre trato de explicar, si uno dice, uy, Maharaj, pero ¿por qué se refiere a estas tradiciones y no solamente cita a autores ortodoxos Gaudiya Vaishnava? Y trato de hacerlo también, o sea, creo que estoy en cierta medida familiarizado con nuestra tradición y con nuestras escrituras y trato de sustanciar, eh, basar los puntos que uno presenta con nuestra tradición por empezar y luego referirme a otras escuelas como sustento complementario para ampliar la visión y el lenguaje y también universalizar un poco ciertos puntos que están en nuestra tradición, pero que no solo están en nuestra tradición, para uno no volver sectario y pensar, wow, este concepto que tenemos es tan increíble. Y cuando uno dice, bueno, también está ahí. Oh, ¿no? Para uno volverse más humilde y decir, ok, no es que solamente los Gaudiya Vaishnavas llegaron a esta conclusión. Eh, a veces se me ha cuestionado eso, Maharaj, pero ¿por qué en la clase no cita solamente el Bhagavatam y esto y esto? Y uno dice, bueno, ¿por qué no cita solamente fuentes estrictas Gaudiya Vaishnavas? ¿Y qué sería eso? Bhakti Rasamrita Sindhu, por ejemplo. Sí, bueno, el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami compuso la estructura de ese libro en base a un libro llamado Natya Shastra de Bharat Muni. Y ese libro es un libro secular, no es ni siquiera un libro espiritual que habla acerca de raza. Y Rupa Goswami toma ideas de ahí, toma prestada conceptos y lo utiliza en su obra. Entonces vemos que una obra ortodoxa Gaudiya Vaishnava está incorporando elementos literalmente de otras tradiciones que no son ni siquiera espirituales. Entonces, lo que consideramos obras ortodoxas en nuestra tradición se nutren de otras escuelas. Jiva Goswami en sus Sandarbhas, otro tratado teológico tradicional, incorpora perspectivas de otras religiones técnicamente. La Sri Sampradaya, Sankaracharya, cita a Sankaracharya, no necesariamente para refutarlo. Entonces, en lo que consideramos ortodoxia Vaishnava hay mucha cross-polinización, estamos, ¿no? como recibiendo de otras tradiciones también. Entonces, es algo que es parte de nuestra tradición hacer eso también. Sí, básicamente eso me viene a la mente. Ahora, obviamente, hay otros elementos, pero volviendo al comienzo para cerrar la respuesta, diría que el punto central es sí, viene una resistencia ante ideas nuevas que ponen en cuestionamiento paradigmas con los cuales vinimos conduciéndonos en la vida y que naturalmente al cuestionar eso se cuestiona toda una serie de cosas que implica un tipo de muerte, morir a cierta manera de pensar, morir a cierta manera, incluso abrirnos a contemplar esa posibilidad, es un tipo de muerte, una versión de nosotros mismos para nacer una nueva versión. Y a veces se puede sentir aterrorizante y desde ahí viene la resistencia y recurrir a lo cómodo y a lo conocido, ¿no? Como dicen, más vale malo, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Prefiero lo predecible, lo conocido, zona de confort, que aventurarme a explorar algo que nunca escuché antes, que es nuevo, incluso si me hace sentido, incluso si me alivia en cierto nivel, hay otra parte de mí que se resiste porque implica abrirme a algo nuevo y implica un tipo de muerte interna y un renacimiento, pero obviamente todos necesitamos atravesar eso múltiples veces, por eso la importancia de contar con una guía de vida que cuando sentimos todo eso nos pueda acompañar y apoyar y animar y tomar de la mano y decir, sí, vamos, exploremos ese mundo desconocido, si es el momento, de vuelta. En un comienzo del viaje quizás necesito mantenerme un poco más protegidos, digámoslo así,
porque mi fe es todavía bastante tierna, bastante suave, bastante frágil. Pero a la medida que uno ya crece, uno necesita ampliar horizontes, ¿no? Bueno, algunas ideas. Espero que sumen. Gracias por la pregunta. Gracias, Maharaj. Sí, claro que sí. Y también al escucharlo a usted, bueno, por lo menos yo voy repasando dentro mío qué temas son los que me generan por ahí más resistencia Exacto, exacto. conversar y escuchar. Así Sí, que se aprecia. Gracias, no, por Maharaj. favor. No, y al yo decir todo esto, obviamente no los excluyo a ustedes de la lista de aquellos que pueden sentir resistencia ante cosas que yo digo, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? No es que no se atrevan a sentir resistencia por nada de lo que yo diga, no, es natural, como naturalizar que esos procesos van a ocurrir. Eh, yo mismo, ¿no? Quizás durante tiempo vi cosas de cierta manera y eventualmente me expongo ante otras maneras que me hacen más sentido y con buenas razones, pero igual es todo un proceso de transicionar de una manera de pensar a la otra y uno mismo experimenta ese conflicto interno en uno mismo, ¿no? Entonces, como normalizarlo como parte del proceso también, ¿no? No es que vamos a sentir y pensar y ver las cosas de la misma manera por siempre, ¿no? Entonces, sí, incluso si mantenemos una misma idea, ¿no? Decimos, ok, Krishna es Dios, no es que quizás después de unos años cambie de opinión, pero la manera en la que veo a Krishna como Dios probablemente va a cambiar, la manera en la que lo experimento, la manera en la que lo explico, lo presento. O sea, el concepto general se mantiene quizás, pero la experiencia interna detrás del concepto siempre va a estar evolucionando, ¿no? Entonces, es importante permitir ese movimiento como parte del progreso. Bueno, ya que estamos compartiendo testimonios de resistencias internas y cosas por el estilo, vamos por un momento a los cuartos privados de Zoom y son invitados a compartir entre ustedes cuáles son qué los detona principalmente, si quieren, ¿no? Sea al escuchar a Swami Padmanabha, o sea al escuchar a quien sea sin necesidad de dar nombres, pero en qué proceso nos encontramos personalmente a la hora de procesar y reconocer no solo qué me detona, sino por qué se da ese detonamiento, por qué se da esa resistencia, siendo introspectivo y al final del día tomarnos responsabilidad por nosotros mismos de qué hay detrás de eso. Así que voy a pausar la grabación, los invito por unos breves momentos a los cuartos privados y luego regresamos. Bhakta Pran tiene una pregunta y quizás con ello, luego de eso vamos a poner a descansar al compartir el día de hoy. Bien, bienvenidos todos de regreso, esperando que hayan tenido un buen momento para compartir. Y vamos a la pregunta o al tema, lo que quiera Bhakta Prem compartir con nosotros el día de hoy. Invitado a activar el micrófono. Bienvenido, Bhakta Prem. Cristo Maharaj, pranams a todos, saludos, buenos días. La verdad, intentando de formular mi pregunta, porque son tres temas, pero ahora veo que están unidos con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita que la mente es tu enemiga o tu enemiga. Puede ser, ¿no? Tiene las posibilidades de que sea tu amiga o tu enemiga, ¿no? De manera personal. eh, yo he cultivado mi mente de una manera no muy amiga, ¿no? En mi vida, ¿no? O sea, no la he cuidado eh, como debiera, ¿no? Realmente en este tiempo de vida. eh, y viendo que la palabra meditar tiene una raíz de cuidar, de remedio personal, de sanar. Si uno no cuida su mente, o sea, si uno no filtra lo que ve, lo que hace, imposible que uno pueda meditar en Krishna, ¿no? Meditar en uno, ¿no? O sea, ah, para poder entender la filosofía, entender lo que pasa a mi alrededor, de cómo Krishna se manifiesta en todos, porque supuestamente, bueno, no supuestamente, Krishna está en todos lados, ¿no? Entonces, aceptar eso, eh, que todo sea una meditación, que todo uno pueda filtrarlo desde ahí o aceptarlo, uno tiene que estar como en una bondad muy específica, ¿no? O sea, poder realmente estar en este estado de conciencia tan presente a cada instante
donde todo lo que llega o hago es desde esa bondad, ¿no? Y bueno, en mi caso personal yo no he cuidado esa bondad, ha sido totalmente lo contrario, ¿no? O sea, y hay una lucha interna, ¿no? Entonces, y para no llegar al cómo de la pregunta es difícil, ¿no? La bondad en la parte, o sea, la única forma de, no, no la única, ¿no? Pero siento que el cantar el Maha Mantra desde un lugar bondadoso, interno, es como una de las claves principales, ¿no? De poder integrar a Cristo en nuestras vidas y poder enamorarnos del mantra, enamorarnos de Él y poder llegar a esa conexión. Aún así, Él ya está por todos lados, nos da, ¿no? O sea, si uno percibe realmente, Cristo está en todos lados y la información llega, pero uno no se sintoniza, muchas veces no está muy en su mente o en la pasión de la vida, en la vorágine personal. Entonces eso era un poco, ¿no? Como, ¿Cómo? tratando de evitar ¿Cómo? evitando el cómo, es un poco difícil, porque claro, no hay una receta eh, para todos. Canta Jara Gris, sea feliz, o sea, eso es como el cómo, ¿no? Pero cada uno lo va a adecuar, ¿no? Entonces, y por otro lado, algo distinto, una que quería contar. El día de Navidad lo pasé con mi familia, por parte de mamá, primos que no veo hace un año, no sé qué, gente como, ay, familia que, que es familia, pero que uno quiere, que ha compartido en su vida de niños, ¿no? Primos de toda la vida, que uno lo quiere y todo, pero realmente es difícil integrar desde que está Krishna también ahí, ¿no? O sea, Krishna está en todos lados. Es como, ah, sí, hay que tener como esa conciencia, pero son gente que no está ni ahí con Dios de ninguna, o sea, ¿no? En ninguna parte, ¿no? Realmente, ¿no? Realmente tú hablas de Dios y, ah, sí, Jesucristo, la Navidad, Papá Noel. Y hablaba con un primo que es aviador aviador de aviones de una multinacional gigantesca que viaja por todo el mundo, por aquí, por allá, qué sé yo, ¿no? Y pregunté, ¿cuál es el lugar que menos que menos te gusta? Me dijo la India, y a mí eso me dolió como... O sea, yo ya sabía, yo no entré en detalles porque ya sabía, ¿no? Ya lo conozco, mi primo, ya... me dijo, la India es el lugar, o sea, así fue, ¿no? Yo he pagado hoteles tipo Marriott, así de 20 estrellas, igual, hay una suciedad así como... Y me contaba, ¿no? Que él llama al administrador, por favor, está el tacho de basura lleno, la taza de water sucia, por favor. Y subía el pata a limpiarlo y con molesto, ¿no? Así como... Y claro, dentro mío, yo me quedé callado, no le dije nada porque ya es su experiencia, ¿no? Mm, Para mí es como lo conté, India es un lugar como súper... A mí es como, no sé, tengo un cariño a la India impresionante, ¿no? Porque de ahí viene nuestra tradición, porque conozco, porque he ido, tengo una cierta experiencia, en fin, ¿no? Para mí fue como, yo veo totalmente, claro, India es un lugar insalubre, por donde lo mires, es un lugar, pucha, con un contraste con todo lo que Maharaj nos ha contado, donde las vacas se matan a por montones, donde es el lugar más impoluto, que más se contamina la paradoja, los contrastes, ¿no? Eso es algo que se da, ¿no? Pero Krishna está ahí metido tras bambalinas, ¿no? Donde no se ve, pero está ahí. Espiritualidad es como lo que hay detrás, ¿no? Pero ¿cómo le explico a alguien que no, que solamente ve eso, ¿no? Que llega a la India y ve sociedad por donde la mires y la gente, claro, ya me quedé callado y no le dije nada, ah, sí, bueno, ya, ni comenté, ¿no? Pero sí me hizo mucho ruido, ¿no? Personal, que lo entiendo porque él es una persona que no está ni ahí con una relación de buscar a Dios o una forma muy más personal, ¿no? No sé, y cómo integrar eso, porque también Krishna también está en él, ¿no? En mi familia, en la que estaba ahí, comiendo su pavo y tal igual, ¿no? O sea, es como, también Krishna está en todas partes, ¿no? Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra, pero sí es como, toda esa lleva reflexión en la vida, ¿no? A integrar a Krishna en todos los lugares, ¿no? Bueno. Gracias, Flor, me extendí un poco. no, Todas esas cosas. gracias. Sí, son un poco dos preguntas en Sí, diferentes direcciones. sí, No está relacionado, pero tampoco tengo tanto tiempo hoy en la mañana. Voy a decir algo.
pero quizás no tan extendido como quisiera. Eh, Quizá empezando por la segunda pregunta, ya que es la más reciente, como, bueno, obviamente la India, como decimos, India, en un sentido, nuestra tradición comienza de India, pero al mismo tiempo la tradición o Dios o lo divino no es limitado a un país en particular, no es algo nacional. Y la India sí es una tierra de contrastes, que uno ame la India no implica que uno sea, como decirlo, ciego ante las cosas que no tienen nada que ver con lo que uno ama de India, porque hay de todo, ¿no? Como en todos lados. Y probablemente sí, alguien como tu familiar al que te refieres conoció Delhi o conoció ciertos lugares y también se quedó con la cáscara, la cubierta externa y tampoco uno lo puede culpar o uno lo puede condenar o juzgar por, ¿no? ¿Por qué no ves la esencia y Krishna en cada átomo? Y uno qué tanto uno ve eso también, ¿no? Entonces, sí, a veces no es que uno tiene que hablar, o sea, que para uno obviamente, estos días aquí estábamos también, yo me estoy quedando aquí en la casa de una amiga que vive con su esposo, ella es pastora cristiana, pero es muy abierta a otras tradiciones. De hecho, el año pasado me invitó a dar una charla en la iglesia donde ella es pastora, así que muy abierta. Y estábamos con su familia celebrando el otro día Navidad, ¿no? Vinieron los familiares de ella, del esposo. Y claro, ella en un momento se me acerca y me empieza a hablar como de preguntas de Dios y hablar sobre temas espirituales y me dice, perdón que vengo y insiste y hable tanto contigo esto, pero no tengo nadie más con quien hablar de esto, ¿no? Y después uno, no, y no es que ella estaba quejando ni que ella estaba condenando a nadie y ella al interactuar con toda su familia lo hace de un lugar muy normal, muy natural, muy humano, muy amoroso, pero no es que está trayendo el tema de Dios y vamos a hablar de Dios, porque uno ya nota que, bueno, para ellos no es que Dios no existe o que ellos no creen en Dios, pero tampoco es, bueno, vamos a hablar todo el día de eso, porque no es la inclinación de la mayoría de las personas. Y no quiere decir que por ende uno tenga que, pum, ok, vamos a hablar de Dios, si no, no sé de qué hablar. Ahí es donde uno tiene que aprender a ser un poco más flexible y más sensible y abordar a la persona desde donde está y tratarlo desde donde está, más que esperar que el otro se adapte a donde yo estoy. Y si no sabes qué hablar de Krishna, entonces no tenemos nada en común, no podemos hablar nada, ¿no? Como yo puedo aproximarme, y no con la intención de convertirte, de terminar predicándote, de terminar, porque ya hay una agenda ahí, ya hay un interés personal, decir, no, voy a acercarme a ti como lo que eres, un alma espiritual amada incondicionalmente por Krishna, un ser humano del cual seguramente puedo aprender muchas cosas, con el cual seguramente vamos a estar de acuerdo y en desacuerdo con varias cosas, y también me quiero exponer a dinámicas y relaciones en las que quizás la persona piensa distinto, siente distinto y a ver qué se detona en mí, ¿no? Para ver dónde estoy yo a la hora de, porque si, obviamente se recomienda mantenernos en sadhusanga, en círculo devocional, nutrirnos, inspirarnos, pero a veces también es saludable exponernos a otros círculos, en donde incluso no hay mucho interés en lo que interesa al sadhusanga y ver qué pasa conmigo en ese momento, ¿no? Obviamente no hasta un punto que sea riesgoso y peligroso, no sepa, bueno, no quiere decir, ok, si tengo un problema de adicción ¿cómo se dice? A los juegos de azar, bueno, me voy a un casino a Las Vegas a ver qué sale en mí. Probablemente no va a terminar muy bien la historia y probablemente no tenga que ir ahí. Pero exponerme en cierta medida sostenible a ambientes diferentes al sadhusanga, a veces en cierta etapa al menos es saludable para ver dónde estoy parado, qué tanto puedo ser sadhusanga para mí mismo en esos momentos y no necesariamente tener que convertir a todo el mundo y empezar a juzgar a todo el mundo o quedar sin saber qué hacer y cómo relacionarme con alguien que no es un Hare Krishna, porque es importante madurar y crecer para poder conectar con todos más allá de que si ellos están interesados en mi fe o no. Entonces, sí, entender desde qué lugar la otra persona puede decir, de todos los lugares el que menos me gusta es India. Sí, entiendo desde qué lugar lo dice y hace sentido considerando desde qué lugar la persona está,
y quizás no haya mucho más que decir, no hay que tratar de convencer, no, pero India no es lo que piensa, no es tan malo, tienes que pensar así. O sea, si da, se da la conversación y si no se da, tampoco hay que, de vuelta, forzar y tratar de convencer al mundo entero. India es así, India es así, ¿no? Eso por un lado. Y en relación a la primera pregunta, y de vuelta, perdón, no breve, o sea, a, a lo que compartiste al comienzo, que de vuelta es algo en lo que no estás solo en eso, ¿no? Bhakti Prem es algo que a todos nos toca trabajar en el día a día, eso es sadhana bhakti, ¿no? Cómo adquirir mayor presencia ante el santo nombre, mayor bondad, mayor sattva, ¿no? Mayor atención a lo que estoy haciendo, cómo no verme arrastrado por las dinámicas de la vida desde un lugar donde pierdo de vista mi foco, pierdo de vista mi prioridad. No es fácil, ¿no? Y yo creo que todos fallamos en el día a día. Fallamos no como un estigmatizarlos, fallamos, pero perdemos de vista por momentos, nos distraemos. Yo creo que es normal aceptarlo, no como una excusa para quedarnos allí, pero también tampoco podemos poner una meta demasiado alta que nos resulte inalcanzable de aquí a mañana, porque nos vamos a estar frustrando por siempre, ¿no? Carl Jung diría eso, ayer hablábamos de eso en el podcast, que hay algo hermoso cuando uno recibe en su vida un ideal muy elevado, pero también hay un peligro cuando uno recibe un ideal muy elevado. ¿Por qué? Porque siempre uno queda corto del ideal muy tan elevado. El ideal es tan elevado que siempre el ideal permanece muy elevado y yo nunca termino de sentir que lo alcanzo. Y es parte de la dinámica paradójica de lidiar con el infinito. Y tengo que aprender a navegar todo eso desde un lugar saludable, no desde un lugar que siento que soy un fracaso diario, que fallo, que nunca llego, sino más bien tratar de entender, estoy lidiando con el infinito aquí, nunca termino de comprender al infinito, nunca puedo terminar de colonizar al infinito, ¿no? Siempre habrá algo más por descubrir, por honrar, por servir, por amar. Siempre me voy a quedar corto en relación al infinito y aprender a hacer las paces con ese hecho, con esa realidad y tratar de hacer lo mejor que puedo hoy, tratar de hacer, de mejorar un poquito más de ayer y un poquito más de mañana y algunos días no serán tan buenos como otros días, pero aún así en esos días no tan buenos siempre hay algo que puedo aprender, ¿no? No es que la vida espiritual es como, no, empiezo acá y es todo hacia arriba, no hay movimiento, no. Todos nuestros acharyas han mostrado ahí idas y vueltas, altos y bajos, izquierdas y derechas, ondulaciones de todo tipo. Y lo importante es que uno aprenda de todo eso y que uno se vuelva humilde y que uno cultive un anhelo sincero por querer crecer en la verdad, por querer volverse un mejor amante de la realidad de todos, de Krishna y de todo en relación a Krishna, que es todo. Y gradualmente ir cultivando en buena compañía, en buena asociación, con buena inspiración, que eso genere en mí un ímpetu para querer vivir mi vida desde un lugar más consciente, desde un lugar más presente, desde un lugar más sátvico. Sattva es un punto de partida importante para pegar el salto cuántico a la trascendencia, que no es algo que se da de un día al otro, pero primero gradualmente ir construyendo mis hábitos diarios, ¿no? De la manera más balanceada posible, más sabia. A veces igual, ¿no? De vuelta nos distraeremos, nos veremos arrastrados para un lado, para el otro, pero tratar de, en una medida u en otra, de que nuestros hábitos, si es que así lo deseamos, ¿no? Uno tiene que también tomar responsabilidad de qué es lo que realmente decido y quiero en mi vida. Y si quiero algo, ok, ¿cuál es la mejor manera de ir acercándome más y más a ese algo? ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Cómo sobrellevar todo eso de manera de vuelta sostenible, sin neurotizarme, sin volverme loco? Y sabiendo que por más ajustes que haga, a veces va a haber algún, alguna interrupción a ese ritmo y bueno, ¿qué puedo aprender de eso y seguir adelante? Y sentir que siempre estoy recibiendo una nueva oportunidad, que es muy importante. Ayer hablamos en el satsang, el inglés de eso, ¿no? Alguien me invitó a hablar sobre el perdón.
y aprender a perdonarnos a nosotros mismos también, cuando sentimos que nos distraemos, caímos, como queramos llamarlo, que hay un perdón, saber que Krishna nos está siempre perdonando, siempre nos está, en el amor que nos tiene, hay un perdón y en ese perdón hay una segunda oportunidad, hay una tercera, hay una cuarta, eternamente, ¿no? Hay esperanza para seguir adelante una y otra vez, no como una excusa para abusar de ese perdón y decir, ah, bueno, estoy siendo perdonado por siempre, así que puedo hacer lo que se me antoja y se me va a perdonar. Nadie está promoviendo ese tipo de idea. Pero sí, tratando de gradualmente eh, balancear nuestro día a día y sí, si tenemos chance de pasar cierto tiempo, como diría en inglés, quality time, tiempo de calidad con el santo nombre, incluso si debido a nuestras dinámicas de vida podemos pasar no tanto tiempo como querríamos en meditación, en oración, pero incluso el tiempo que podamos, sí, tratar de generar ese tiempo y espacio sagrado, entrar en comunión divina, orar, ofrecernos de la manera más honesta y confiar en que eso también va a afectar el resto del día. Y un día vivido de esa manera afecta al siguiente día, y el siguiente día afecta a la semana afecta al mes, el mes afecta al año, y así vamos generando una repercusión en la eternidad. Pero todo comienza por lo micro, no por lo macro, no por el pequeño esfuerzo o deseo sincero que podemos generar en el aquí y ahora. Y de vuelta, durante la dinámica del día en donde estamos trabajando, donde estamos preocupados con otras situaciones, siempre hay momentos, el otro día hablaba de eso en Nueva Zelanda con una mamá que me decía, tengo 4 hijos, un bebé, no puedo mantener mi sadhana como lo hacía antes, ¿qué hacer? Y obviamente parte del sadhana de una hora es ser madre en ese caso. Pero incluso hay momentos de micro oración y de micro ofrecimiento. Pueden haber entre cambiada de pañales, pueden haber 5 segundos en donde yo puedo detener todo y ofrecerme a Krishna internamente y conectar. Y esos 5 segundos valen un montón. Y mi niño está llorando en el otro cuarto y sé que tengo que ir y atender eso, pero antes de ir puedo tomarme un momento para recordarme, esto es sagrado también. Esto es parte de mi vida, esto es parte de mi servicio, ¿no? Y orarle a Krishna por 5 segundos. Y uno dice, ah, ya son 5 segundos. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. En 5 segundos puedo ofrecerme por completo a Krishna en la medida de mis capacidades. Y Krishna toma en cuenta eso. Entonces también ser inteligente y ser creativo y tomar ventaja de todos esos micro instantes a lo largo de mi día, qué decir de organizar momentos oficiales en donde el día donde tengo un poco más de tiempo, pero tratar de tomar ventaja, por decirlo así, de todos los espacios de entremedio de las ocupaciones y de todo lo que tenemos que hacer en el día a día y nuestras responsabilidades, y todo eso cuenta, todo eso suma. Eh, Así que adelante, damas y caballeros, por favor. Hay esperanza, hay mucha esperanza, mucha gracia, muchas oportunidades y todo suma, ¿no? Incluso si logramos aprender de nuestros errores, distracciones, todo eso es, como diría Richard Rohr, caer hacia arriba, ¿no? No estamos cayendo hacia abajo, podemos caer y hacia arriba. Si aprendemos la caída, si integramos una enseñanza, eso sumó también y eso nos está acercando a lo divino. Sí, gracias por el ofrecimiento, por la pregunta, las preguntas, aunque incluyeron algunos comos, lo perdonamos, no hay problema. Y los voy a invitar unos minutos al cuarto privado antes de cerrar el encuentro, mientras yo termino de finalizar mi equipaje, ya que en un rato salimos, y nos despedimos en unos momentos, ¿sí? Voy a poner a pausa la grabación y los invito a los cuartos. Bien. Bienvenidos de regreso. Perdón lo breve del cuarto esta vez, pero me toca salir por aquí. Siéntanse libres de seguir conectados individualmente en privado por su cuenta. Y muchas gracias por participar, por el encuentro. Les deseo una buena celebración y cierre de año. Y nos estamos viendo el próximo domingo, retomando el horario usual de siempre. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Premanand Haribo, Kalpataru Visarga Sindhu Vyaiva Chapati Tanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.